Hola, bienvenidos nuevamente. Vamos a empezar ahora a hablar un poco acerca del agua. Observamos desde esta agua coloreada que la parte del nivel no es completamente rectilíneo, sino que tiene siempre cierta concavidad, siempre se va un poco hacia abajo. ¿Por qué sucede esto? Es lo que vamos a ver a continuación. Muy bien, recordamos que principalmente las principales características de los gases, por ejemplo, es que sus componentes están dispersos. En los líquidos encontramos menos dispersos, un poco más juntos, pero de todas maneras no alcanzan a tener la proximidad que tienen los sólidos, que inclusive llegan a tener una estructura. ¿Qué es lo que une o qué es lo que desune a estas moléculas? Bien, bueno, tenemos lo que son las fuerzas intramoleculares. Gracias, Duende. Intramoleculares, que son aquellas, por ejemplo en el caso del agua, que hacen que la molécula se mantenga unida o tienda también a separarse. Ahora bien, las fuerzas intermoleculares como su nombre lo dice, son aquellas que se presentan entre moléculas bien sea iguales, como puede ser bien sea iguales o bien sea diferentes, en lo que son atracción y repulsión. Ahora bien, ¿qué significa? ¿Qué nos aporta esto a lo que estamos viendo? Bueno, vamos a observar que las fuerzas intermoleculares se dividen principalmente en 4 tipos. ¿Qué son? Gracias, Wendy. Que son las fuerzas de atracción dipolo, las fuerzas de atracción ion dipolo, las fuerzas de atracción dipolo inducido y las fuerzas de dispersión. Todas estas fuerzas intermoleculares que se dan en la materia, más bien en la materia condensada, es decir, en líquidos y en los sólidos, se conocen comúnmente como fuerzas, gracias, ¿dónde? De Van der Waals, que se deben al físico holandés Johannes Van der Waals. Que fue el primero, que fue el que nos detalló detenidamente cómo ocurren este tipo de fuerzas que, si bien son débiles, también son importantes para el comportamiento de las moléculas. Ahora bien, vamos a ver cómo funciona cada una de las fuerzas que hemos descrito aquí. Entonces, las fuerzas dipolo-dipolo se dan entre las sustancias polares, puesto que, como su misma disposición así lo pone, se encuentran las partes menos negativas, que se declaran positivas, y las más negativas, donde se encuentran la densidad electrónica se encuentra cargada hacia ese lado, con aquellas partes en donde la densidad electrónica se encuentra menos cargada. En el caso de las interacciones ion-dipolo, tenemos que es el caso de una sustancia
polar como el agua, por ejemplo, cuya parte parcial positiva se encuentra con un anión y la parte parcial negativa se encontraría con un catión. Este tipo de fenómeno lo vamos a observar más detenidamente en lo que llamamos la solvatación, que ya veremos de qué se trata. Ahora bien, en cuanto a lo que es dipolo inducido, encontramos, por ejemplo, una sustancia polar que logra alterar a una sustancia no polar, provocando un dipolo parcial. Esto se da en las mezclas entre sustancias polares y no polares. Ahora también tenemos que hablar un poco acerca de lo que son las fuerzas de dispersión. Las fuerzas de dispersión son fuerzas de atracción que se generan por los dipolos temporales inducidos en los átomos o moléculas. ¿A qué se refieren? Se refiere a que hay momentos en que determinadas sustancias, al encontrarse muy próximas debido a las condiciones de temperatura y presión, tienden a deformarse formando dipolos temporales, que es lo que hace, lo que ocasiona, y gracias al duende de nuevo por su intervención para no ver dibujos tan feos, observamos entonces que de esta manera las sustancias no polares tienden a juntarse, a no dispersarse como gases, pero aunque tampoco llegarían a ser como los sólidos en determinadas condiciones, ¿sí? Pero sí forman líquidos, y estos líquidos se formarían entonces más bien por la proximidad entre las moléculas, como un cierto aplastamiento de las moléculas, que nos llevarían directamente a formar sustancias líquidas a presión y temperatura estándar, para poder manipular, que se pueden manipular de determinadas maneras, como ocurre por ejemplo con el gas helio. Muy bien, vamos entonces a ver, nos muestra el duendecito ya la tabla que corresponde a las propiedades de los líquidos en cuestión macroscópica. Muy bien, como ya entonces nos avisa el duendecito, podemos observar que existen tres principales propiedades de los sólidos, de los líquidos, que son la tensión superficial, la cohesión la adhesión y la viscosidad. ¿En qué se basa cada uno de estos fenómenos? En términos generales, cuando observamos, como ya lo vimos al principio, las moléculas están interactuando, ejercen fuerzas unas sobre otras. Entonces lo que observamos al seno del líquido es que estas moléculas van a estar interactuando unas con otras. No sucede así con las que están en la superficie, que no van a poder interactuar, por ejemplo, con el aire. O inclusive tenemos también el ejemplo de una superficie encerada, en la cual vamos a observar que una gota de agua tiende a tener una forma esférica. ¿Por qué? Porque las moléculas van a estar atrayéndose, no son como los gases que están dispersos, sino van a estar atrayéndose mutuamente.
¿Qué es lo que ocurre entonces con las moléculas que están en la superficie? Que van a tratar de maximizar, que van a tratar de ocupar la mayor cantidad de superficie posible para mantenerse también juntas. Entonces a eso lo llamamos tensión superficial, definida, como ya nos lo pone aquí el duendecito, como la cantidad de energía necesaria para estirar o aumentar la superficie de un líquido por unidad de área. ¿Sí? Ahora bien, ¿por qué? Ahora bien, aquí observamos que las moléculas del agua se juntan todas para poder, se juntan todas. Para poder estar juntas, lo que hacen es tratar de maximizar su superficie en la forma de una esferita. Ahora bien, vamos a ver qué pasa. ¿Por qué pasa esto también? Pasa por dos fenómenos muy especiales. Las fuerzas de cohesión, como ya les define aquí el duende, son aquellas que se dan, son aquellas fuerzas intermoleculares que tienden a juntar las moléculas. Las moléculas tratan de estar juntas, entonces van a formar, entonces van a tratar de juntarse lo más posible, y eso se llaman fuerzas de cohesión. Las fuerzas de adhesión, esto nos trae la idea de los adhesivos, de los pegamentos, de todo aquello que trata de juntar, es la fuerza que se da entre las moléculas y las paredes que las contienen, de lo que las contienen, como en el caso del agua y el vidrio, por ejemplo, o cualquier otro tipo de material en el que esté hecho un contenedor. Entonces, las fuerzas de cohesión van a hacer que los líquidos permanezcan juntos. Y en cambio, las fuerzas de adhesión van a hacer que los líquidos se junten hacia las paredes de su contenedor. Esto sería la cohesión y esto es la adhesión. Ahora, ¿qué sucede cuando las fuerzas de cohesión son mayores que las fuerzas de adición? Si lo ponemos en un vaso, por ejemplo, vamos a observar entonces que si las fuerzas de cohesión son mayores que las fuerzas de adhesión, vamos a observar que la superficie va a formar un menisco convexo, como ocurre en el caso del mercurio. Ajá. Pero ¿qué ocurre cuando las fuerzas de adhesión son mayores que las fuerzas de cohesión? Ocurre el efecto contrario, es decir, las moléculas se van a adherir un poco más al contenedor y vamos a observar lo que se observa en el agua, que es un menisco cóncavo, ¿sí? Convexo para el mercurio, cóncavo para el agua. Muy bien, ahora, ¿a qué se refiere la viscosidad? La viscosidad se refiere a la facilidad con la que un fluido fluya, es decir, qué tan rápido o qué resistencia, mejor dicho, va a oponer un líquido a fluir. Ajá, aquí malhechón, pero ya el duendecito ya se ocupa de ponernos un mejor. ¿Sí? ¿Qué tanto va a tardar el fluido en fluir? Eso es cuestión de la viscosidad, ¿de acuerdo? Ahora tenemos... Muy bien, entonces hablando acerca de las propiedades de los líquidos, podemos observar en esta miel que está fría cómo tarda en fluir, y esto es lo que conocemos como viscosidad.
que es la propiedad mediante la cual un líquido se resiste a fluir y se mide en centipods. Además, también sabemos que esta propiedad depende directamente de la temperatura a la que se encuentre. En este caso, la miel está fría y observamos cómo tarda en fluir. Ahora bien, aquí tenemos un poco de agua caliente. Sumergimos el frasco de la miel a fin de que el agua caliente intercambie calor con el frasco en el que está contenido la miel, y este también se transfiera a la miel para que podamos observar cómo ahora fluye con más facilidad. ¿Sí? Esto son parte de nuestras propiedades de los líquidos. En este caso lo que tenemos aquí es agua con distintos azúcares, pero también puede observarse con lo que serían los un aceite o un hidrocarburo líquido, etcétera, etcétera. Muy bien, pasemos entonces a las definiciones del duendecito para que podamos cerrar este video. Si este video te gustó, no dejes de escribirnos, compártelo por favor, danos like, visita nuestra página tanto en internet, tanto en Facebook como en este canal. Muchas gracias.